Vamos a continuar con nuestra serie y estoy muy emocionado por lo que Dios va a hablar y cómo Dios nos va a conectar con una realidad que a veces como cristianos, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde gracias a Dios somos una iglesia mucho de la palabra, eh, como que nos desconectamos de estas historias que nos remiten a este Dios poderoso que obra, y eso va haciendo que quizás nuestra fe sea una fe débil. Entonces, creo que hoy ver a Elías y la historia de la viuda de Sarepta puede hacer algo importante y necesario en nuestra vida. El sermón de hoy se llama Elías, el propósito de la sequía. ¿Sí? Normalmente estas predicaciones las titulamos con el nombre del personaje principal, ya sea rey o profeta. Ahora estamos introduciéndonos en lo que es un profeta. Si tú ves, la serie se llama Crónicas de Reyes y Profetas, ¿no? Y no habíamos visto un profeta como tal en un solo sermón, aunque la semana pasada tuvimos una introducción a Elías. Hoy vamos a ver una historia puramente de Elías. Y para eso vamos a ponernos de pie, porque vamos a leer Primero de Reyes 17, y aunque vamos a ver hasta el 24, en este momento vamos a leer solamente del 8 al 24. Primero de Reyes, del 17, del 8 al 24, va a aparecer ahí en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan y solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Oramos? Señor, habla a nuestro corazón, Padre. Tú eres el único que puede hacer que esta historia cobre vida en nuestros corazones y nos convenzas de la realidad de recuperar esa fe que es el estímulo para obedecer. Esa fe, Padre, que nos recuerda el poder que tú tienes para resucitar lo muerto, Dios. Para transformar lo que parece no transformable. Para rescatar lo que parece perdido totalmente, Señor. Para dar vida donde solo hay muerte, Padre. Así que obra con poder hoy, Dios, a través de tu Espíritu Santo poderoso. Convéncenos de estas verdades. Hazlo para que tu nombre sea glorificado. Hazlo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. El propósito de la sequía. Elías, el propósito de la sequía. Y te voy a decir cuál es el corazón de este sermón, para que tú te lleves esa idea como clara. En tiempos de sequía, Dios sigue obrando milagros que no solo resuelven lo visible, sino que confirman su palabra y apuntan a su gracia. En tiempos de sequía, Dios sigue obrando milagros que no solo resuelven lo visible, sino que confirman su palabra y apuntan a su gracia. Y el mapa del sermón es 4 puntos. Va a aparecer en pantalla el mapa del sermón para que tú te guíes. Vamos a tener 4 puntos. Punto número 1, Dios prepara milagros en escenarios impensados. 2, la fe obediente en tiempos de sequía. 3, la sequía expone lo que realmente creemos. Y 4, el mayor milagro es ver a Jesús resucitar. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancarnos, ¿sí? Con este primer punto, que es: Dios prepara milagros en escenarios impensados. Te quiero poner en contexto, si tú no escuchaste el sermón anterior o ya se te olvidó. Tenemos al rey Acab y a su mujer Jezabel, terribles, idólatras, paganos. Hundieron al pueblo en una idolatría tremenda, y dice la Biblia que lo que hicieron ellos es que llevaron
provocaron al Señor más que todos los reyes anteriores. Eso es lo que hizo Acab. Entonces Dios envía una sequía en todo el territorio y Dios usa a Elías para anunciar esa sequía a Acab. Ahora, lo tremendo es que Dios le dice a Elías, después de anunciar la sequía a Acab, ve a un arroyo, huye a un arroyo y ahí te voy a estar dando sustento. Vas a beber agua del arroyo y vas a comer comida que te van a ir llevando los cuervos. Una historia extraordinaria es la palabra, rarísima también. Pero ese es el contexto, lo que acaba de pasar. Pero dice el texto, antes de lo que leímos, que el arroyo se secó. Hay una sequía, recuerda, y el arroyo se secó. Y el 8, lo leo de nuevo, dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió a lo que leímos, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos, dice. Entonces, geográficamente, ¿dónde estamos parados? Le dice Dios a Elías, ve a Sarepta. Y esto es tremendo porque Sarepta está en la tierra de Sidón. Dios lo manda al peor lugar, a la tierra de Jezabel. Jezabel es la mujer por la cual Dios envía la sequía. Imagínate, si a Israel le iba mal, ¿cómo le va a ir a Sidón? Y Dios lo manda a la tierra de Sidón, tierra de Jezabel, escenario hostil, pero justo ahí Dios va a obrar. La viuda, que es la protagonista de esta historia, es pobre, gentil y aparentemente incrédula. Y esto es un recordatorio de esto, familia. La gracia de Dios no es circunstancial. Es decir, no depende de las circunstancias. Y no está limitada por tus recursos, tu historia o tu cultura. Mucha gente dice, no, es que tú no sabes el trasfondo del que viene. Bueno, en Sidón, ¿no? Algunos, como dicen, es que Jezabel es de Sidón y ahí es malísima la gente. ¿Y qué? Dios puede obrar con gracia. Es que tú no conoces mi pasado. Es que es difícil por su trasfondo, por la formación que tuvo. Es que lo que estudió, es que donde estuvo parado, es que donde estuvo caminando. Y tú puedes decir, mira, no hay forma de que Dios pueda obrar y operar en ese sitio. La gracia de Dios no tiene límites, ¿sabes? Y Dios puede obrar de una manera increíble. Ahora, vamos más allá. Y te recuerdo lo que dice el texto. Dios le dijo a él en el 9, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí. Quédate allí, le dice, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. ¿Qué es esto? El verbo mandado, Saba, no significa que la mujer ya recibió instrucciones conscientes, sino que Dios, en su soberanía providencial, ya está obrando en su corazón sin que ella lo sepa. O sea, Dios ya estaba moviendo corazones ahí. Y esto nos lleva al control soberano, al poder soberano del Señor. No es que Dios le dijo a esa mujer, va a venir un hombre y le vas a dar de comer, no. Pero Dios dice, mira, cuando tú piensas que eso está comenzando a caminar, yo ya estoy haciendo la obra desde antes. Y vemos la palabra providencia. ¿Qué es la providencia? A mí me gusta cómo le llaman algunos autores a la providencia, la mano invisible de Dios. Es la mano que lo mueve todo. Es el control soberano. El que un día conocieras a tal persona en tal lugar, en que se te ponchó la llanta, en que te tropezaste, y cómo todas las cosas van llevando una cosa a la otra, providencialmente decimos. Entonces, la providencia de Dios no siempre es explícita, pero siempre está ahí. De hecho, difícilmente es explícita, pero siempre está ahí.
A veces Dios orquesta obediencia desde la necesidad, no desde la comprensión. Tú vienes, pero Dios había orquestado esto. Tú entiendes la situación desde una perspectiva, pero Dios la construyó desde otra. Y todo termina donde Él quiere. Dios va a obrar en la vida de esa mujer, en la vida de su hijo, por supuesto en la vida de Elías y en tu vida a través de esta historia. Todo lo que llevó a que hoy estuvieras aquí es providencia de Dios. Ahora, fíjate cuál es el mandato. ¿Qué le dice Dios? Ve a Sarepta. ¿Qué hace Elías? Dice el texto, él se levantó y fue a Sarepta. Elías es un hombre obediente y eso tiene que quedarte muy claro, la palabra obediencia. Fue y dijo su profecía a Acab. Luego fue al arroyo que Dios le dijo que fuera a ser alimentado por cuervos. Eso es raro, ¿no? O sea, es como, ve a un arroyo, hay una sequía y ahí te voy a llevar comida a través de cuervos. Bueno, obedeció. Ahora obedece y va a Sarepta contra toda lógica, al peor lugar al que puedes ir. Una viuda, se supone que las viudas eran las personas que menos posibilidades económicas tenían. Una mujer aparte, sin marido. Y va, porque Elías es obediente. Y va a esta mujer, que es una viuda sin harina, pero más que nada es una viuda sin esperanza. Lo que le queda de harina, ese puñado, es el puñado de esperanza que tiene. Porque por supuesto, cuando pones tu confianza en lo que tienes en la mano, esa es tu esperanza. ¿Qué dijo ella? Vive el Señor tu Dios. No, no mi Dios, ¿eh? Ella no está diciendo vive el Señor mi Dios, no. Vive el Señor tu Dios, es tu Dios. Que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Sabes qué está diciendo? Después de esto se nos acabó ya. Vamos a morir de hambre. Y lo único que tengo es este poquito. Te presento entonces a esta mujer, la viuda de Sarepta. No se nos dice el nombre, pero es una mujer que Dios la ha usado durante siglos y siglos para recordarnos algunas verdades importantes. Es una viuda sin esperanza, sin harina. Y es una mujer que nos recuerda Salmos 34:8. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cuanto más quebrado estés, cuanto más quebrantado estés, más abatido de espíritu estés, más cerca está el Señor. Esa mujer no lo sabe, pero de hecho sus dolores y sus tristezas están acercándole a la vida que Dios quiere para ella. Entonces, una biografía breve de lo que sabemos de esta mujer. La viuda de Sarepta es una mujer extranjera, gentil, sin marido, fuera de respaldo legal, sin sustento ni esperanza. Vivía en Sidón, tierra natal de Jezabel, en pleno territorio pagano, afectada por la misma sequía que azotaba a Israel. Su situación era desesperada. Apenas tenía un puñado de harina, algo de aceite y estaba por cocinar su última comida para morir con su hijo. Su frase, vive el Señor tu Dios, revela que no conocía al Dios de Israel personalmente. Era el Dios de otro, no el suyo. Sin embargo, Dios ya la había escogido para mostrar su poder, su cuidado y su gracia soberana. Es que cuando ya Dios te echó el ojo, su gracia es irresistible, ¿sabes? Decía Moisés, si he hallado gracia delante de tus ojos, cuando ya Dios nos echa el ojo, vas a caer. Y Él va a usar lo que tenga que usar para atraerte a Él. Entonces, un escenario impensado para que Dios obre.
Sí, Dios prepara sus obras en esos escenarios. Y luego tenemos una fe obediente en tiempos de sequía. El punto número 2 dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve. Y este es, o sea, para que entendamos, de nuevo, estamos entrando en el ministerio profético. La próxima semana quizás veamos qué es el ministerio profético un poquito más desarrollado, pero un profeta era alguien que hablaba de parte del Señor para llamar al pueblo al arrepentimiento. Eso es un profeta del Señor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Alguien que hablaba de parte de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento. Eso. No es que también, no, eso es. Algunos hacían cosas, otros predecían el futuro, muchos no. Algunos hacían milagros, otros no hicieron milagros, ¿sí? Entonces, lo que sí los identificaba a los profetas eran que hablaban palabra del Señor para llamar al pueblo al arrepentimiento. Ok, entonces, son distintos, pero Elías, vamos a ver 4 enseñanzas de Elías en esta serie. Y podríamos ver muchas más, pero le dice, después de que la mujer le acaba de decir, mira, no tengo, realmente no tengo, lo único que tengo es un poquito y es para que mi hijo y yo tengamos una última comida antes de morir. Y él dice, no temas, ve. Ok, está bien, hazte tu comida para ti y para tu hijo, pero primero hazme una pequeña torta a mí y tráemela. Después harás para ti y a tu hijo. ¿Y sabes por qué está haciendo esto Elías? Porque eres un hombre obediente. A él le dijo el Señor, ve a Sarepta, hay una viuda que te va a dar de comer. ¿Qué necesita también Elías para estar convencido de obedecer? Es un hombre de fe. O sea, Elías es así como, ¿qué? Va, no tengas miedo. O sea, me vas a dar de comer, pues, porque Dios dijo que me vas a dar de comer. Y de hecho, le dice, porque así dice el Señor. Escucha esto, familia. Cada vez que desde este lugar se dice, así ha dicho el Señor, es decir, se lee su palabra, se está hablando proféticamente. ¿Sí? Si quieres tener una conexión profética con el ministerio profético, no por supuesto como en el Antiguo Testamento, es hablar la palabra profética más segura. Desde aquí, desde este lugar, cada domingo se te dice, así dice el Señor. ¿Sabes qué significa eso? Dios te está hablando. Así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Es increíble esta historia. De nuevo, tú lees estas cosas y dices, sí, el milagro. Espérate, ya vimos a cuervos llevando comida a un hombre. Y a lo mejor tú dices, sí, es que los cuervos llevan comida. Eso, pues, cualquier día, ¿no? En mi hogar. No, espérate, bueno. Una harina que no se acaba, un aceite que no se acaba. ¿Desde cuándo perdimos el asombro? ¿Cuál es la promesa? No se acabará la harina ni el aceite hasta que Dios mande lluvia, por lo tanto hasta que acabe la sequía. No es una promesa de abundancia, es una promesa de suficiencia. Escúchame esto, aunque Dios puede dar abundantemente, muchas veces lo da, aunque Dios puede prosperar, muchas veces lo hace de una manera increíble, aunque podemos encontrar ciertos discursos en la Escritura que apuntan a eso, casi siempre que veas una promesa, la promesa va a apuntarte a la suficiencia que puede darte Dios, es decir, a resolver tus necesidades. Entonces, alguien que te diga, es que esta promesa quiere decir que Dios te va a hacer rico. No, lo que dice esta promesa para esta mujer es, no te va a faltar lo necesario para vivir. Y te digo algo, tú dices, no, pero eso no es para nosotros, es para la viuda. Ya lo entendiste, no es para nosotros, es para la viuda. Pero hay promesas que sí son para nosotros.
de provisión, de sustento, de descanso, de Dios respondiendo, de Dios escuchando, de Dios transformando, de Dios restaurando. Hay muchas promesas de suficiencia. ¿Qué le dice Elías? No tengas miedo, ve. Cantamos hace rato, no temeré. Esa declaración, no temeré, no tengas miedo, ve. ¿Qué es lo que pide Elías? Pide una fe práctica, porque escúchame esto, bíblicamente la fe siempre es práctica. Es decir, la fe siempre genera acciones. Esa es la tesis de Santiago en su carta. Si la fe no es práctica, es una fe muerta. Parece insensible lo que dice Elías, pero es una prueba que revela el corazón de la mujer. De hecho, el no temas es un mandato que va a evitar que ella desobedezca por falta de fe. Sabes, lo que está haciendo Elías aquí es estimular la fe de esta mujer para obedecer. ¿Qué te puede robar la fe? El temor. Ella obedece, ¿y qué pasa con la harina? No escasea. Ahora, de nuevo, sí, es que los milagros. A ver, ¿qué harías tú si fueras esta mujer? Seamos honestos. Si llega un cuate y, buenas tardes, y tú tienes ahí, no te quedaba mucho, pero te alcanzaste a comprar un pollo asado, y te dice, vengo de parte de Dios, que me dice que el pollo que está ahí me lo des para mí. Pero no te preocupes, va a aparecer otro pollo asado, y hasta un pollo en mole, y uno al chiltepín. Y mañana también, y vas a tener pollo toda la semana. O sea, te das cuenta de cómo decimos y leemos estos relatos, pero a ver, ponte en el lugar de esa mujer. ¿Qué harías tú? Dudarías. No, pero es que en estos tiempos es el Antiguo Testamento. Si yo viviera en ese tiempo, a ver, siendo honesto, ¿qué harías? ¿Sabes por qué? Porque hay una idea que tenemos, metafóricamente decimos, es que Dios multiplica, Dios provee, pero hay una idea que tenemos aquí, una idea totalmente naturalista y materialista y terrenal. ¿Sabes cuál es esa idea? Los milagros no existen. O más específico, un pollo es un pollo. Un pollo no puede volverse en dos pollos. ¿O no? Matemáticas son matemáticas. Y quien me diga, no, yo sí, yo dejo un poquito de frijol en mi refrigerador y yo sé que al rato ya va a ser frijol con puerco, cocinada. No. Caminamos en lo natural, en lo terrenal. Necesitamos fe, porque de repente Dios nos pide cosas y lo que nos impide obedecer, o más bien lo que no ayuda a nuestra obediencia, es que no creemos. La fe bíblica comienza cuando obedeces, no cuando todo tiene sentido, pues si no, no es fe. Elías, escucha esto, quizá contrariado, obviamente, sacado de onda, por la situación de que la mujer no tiene para comer, decidió obedecer y pedir alimento a esta mujer. La viuda, contrariada por la situación, decidió obedecer y dar alimento a este hombre. Los dos están obedeciendo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera están creyendo. Ese es el punto por el cual muchos viven en desobediencia, ¿sabes? Porque no creen que Dios puede dar. Y escúchame, estamos hablando de provisión y en esta iglesia, tú sabes que el tema de las ofrendas no es un tema que nos angustie. El que da es porque el Señor le llamó a dar. Aquí no te vamos a coaccionar o a decirte que estás maldito si no das. Pero, ¿qué decimos en el punto número 1 por el cual damos? ¿Es una qué? Una adoración y amorosa obediencia. Sí sabes que la Biblia manda a ofrendar o a dar. No me voy a meter en debates de cuánto, no, manda a dar.
no darle al Señor, ¿qué es? Desobediencia, es pecado. Y escúchame esto, el único motivo por el cual muchos no dan es porque no le creen a Dios en esa parte. Porque ¿qué pasa? ¿Sabes por qué no doy? Porque si doy no tengo. Ah, entonces no crees que Dios pueda proveerte. Pero más allá, muchos no están creyéndole a Dios en cosas que Dios dice que va a hacer y por eso no obedecen a Dios. ¿Sabes por qué es fácil pagar una mordida o entrar en la corrupción? Porque eso ahorra caminos. Porque tú no crees que Dios te vaya a proveer de una manera legal o te vaya a resolver tus asuntos de una manera y por eso prefieres vivir en pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Sigue destruyendo ídolos. En medio de Sarepta, esta mujer probablemente estaba acostumbrada a rituales de Baal, sí sabes, ¿no? En Sidón se adora a Baal. Esta mujer seguramente era una adoradora o ex adoradora de Baal. ¿Qué es lo que está acostumbrada ella? A eso. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo una sequía. ¿Y qué se demostró con la sequía? Que este Dios que proveía lo necesario, un Dios proveedor como Baal, en realidad era mentira. Entonces Dios ya decapitó a Baal con la sequía. Pero ahora está frente al Dios verdadero que ya había dado un golpe de gracia para destruir a su ídolo, aquello que la sostenía, pero ahora viene otro para traerle a sí mismo. Dios no nada más va a quitar tus ídolos, Dios se va a presentar como yo soy tu Dios. Eso es lo que Él quiere, que entres en una relación con Él. Él no quiere nada más mortificarte, Él quiere que entres en una relación con Él. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. ¿Qué pasó? La harina de la tinaja no se acabó. ¡Wow! No se acabó. Ni se agotó. Tenía lo necesario para hacer pan todo el tiempo que ella quisiera. Entonces, obediencia es la respuesta natural al estímulo de la fe. ¿Sabes cómo puedes saber que tu fe está estimulada? Porque estás viviendo en obediencia. Y hay muchas cosas que son estímulos a la fe, pero en realidad son mandamientos también. Por ejemplo, no temas es un mandamiento a obedecer. Confía es un mandamiento a obedecer. Sígueme es un mandamiento a obedecer. Y tú tienes que tener una fe estimulada para decir, vale la pena seguir a Dios. Vale la pena dejar esto porque Él se va a encargar de mí. Mira, qué difícil eso que te dicen, espera en el Señor. Es un mandamiento. No se turbe su corazón. Es un mandamiento. Regocíjense siempre. ¡Wow! ¿Cómo? O estén siempre gozosos, pues. Es un mandamiento. ¿Qué necesitas para estar siempre gozoso? Que tu fe esté firme. La fe es una fe obediente. Y aquí tenemos a un hombre obediente como Elías, a una viuda que está siendo obediente. Te digo algo, ¿quieres ver a Dios obrar? Obedece. De verdad, obedece. Oye, es que pídele a Dios primero fe. Cuando tengas tu fe full y tu fe estimulada, entonces créeme que vas a creerle a Dios. No importa cómo te sientas ese día. No importa las circunstancias. Le crees a Dios y lo que dice en su palabra. Por eso obedeces. Ahora, la sequía expone lo que realmente creemos. Sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa. ¿Después de qué cosas? De ver a Dios obrando un milagro de provisión increíble. De ver a Dios actuar. ¿Qué pasó? Se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Se murió. Y escúchame, porque muchas veces pensamos que la vida y el cristianismo funciona así. Estás perdido, caes en ruina, Dios te rescata
y por fin todo está bien. O que funciona así. Pasas por una dificultad muy grande, oras a Dios por un milagro, Dios concede el milagro, júbilo total. Pero no funciona así. Los planes del Señor son misteriosos, ¿no? Muchas veces así. Dios actúa de maneras misteriosas. ¿Qué pasa? Después de una gran celebración, después de ver a Dios obrando, viene algo peor. Vivimos en un mundo caído y vivimos en una realidad donde no sabemos todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer aún. Así que, aunque hoy estés en un punto, tienes que estar consciente de que Dios soberano sigue obrando. No sabes qué viene mañana aún. Se muere el niño y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Elías dice: dame a tu hijo. Y le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo, se lo llevó a un cuarto que tenía arriba de la casa. Elías ya, ¿sí entiendes, no? Que Elías se quedó a vivir ahí un tiempo, en esa casa, y lo llevó como a su cuarto, lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? El hijo muere. La mujer reacciona desde su antigua cosmovisión. Ve a Dios como juez implacable que obra solo a través del principio de retribución. ¿Cuál es el principio de retribución? En el cual muchos cristianos viven, que es ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es esto? Si me va bien es porque estoy bien. Si me va mal es porque estoy mal. Si hago bien, me va bien. Si hago mal, me va mal. ¿No? Entonces, aunque hay verdad ahí, no siempre el principio de retribución es el que ordena las cosas. Pero ella dice eso. Pero quiero que notes lo que está pasando con esta mujer. Porque aunque parece un reclamo, y quizás sí lo es, ella está consciente de algo. Ella ahora ve sus pecados como una posible fuente de juicio y dolor. No es una actitud de ¿por qué a mí? Yo no merezco esto, yo he hecho siempre bien las cosas, yo le he hecho ganas, yo soy un buen cristiano, yo ofrendo, yo llego temprano a mi trabajo. No es esa actitud como de víctima y yo no merecería vivir esto, que esa es una actitud arrogante que Dios tiene que quebrar para que pueda Él bendecir. No, es otra actitud, un extremo oscuro, tenebroso de la psique humana y del corazón humano. Es este de así que al final sí llegó la factura. Es no podía ser tan bueno. Yo sabía que mis pecados me iban a alcanzar. Yo conozco mi historia. ¿Cómo pude yo engolosinarme con esta realidad, no? Yo sé dónde he estado. Y le dice a Elías: ¿acaso has venido tú para traer a memoria mis iniquidades? Es decir, tú viniste a poner sobre la mesa todo lo que yo hice en mi pasado y por eso me está pasando esto. Fíjate, ese no podía ser tan bueno. Aunque muchos viven en el orgullo, en la soberbia, muchos viven en una realidad donde ven a un Dios como un juez justo nada más, implacable. Y escúchame, aunque el juicio sería lo justo, claro, es lo que se merece y es lo que merecemos. Dios es más que solo un juez justo. Dios es un perdonador, misericordioso, amoroso, lleno de gracia. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que restaura y restituye. El dolor no siempre significa juicio. A veces es el lugar donde Dios revela su gloria. Pero mira la actitud de esta mujer.
Y Dios tiene que levantarla de ahí. A lo mejor ella dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nada más me quería mostrar lo buena que hubiera sido mi vida si hubiera creído en Él desde siempre. Y ahora mis pecados me alcanzaron. Pero lo que está haciendo Dios es quebrantando su vida más y más y más profundo. Esta muerte desmantela una visión utilitaria de Dios. Escucha esto, esta muerte de este niño desmantela esa visión utilitaria de Dios que tenemos muchas veces. No es una fórmula de bendición constante si creo lo suficiente. Eso es lo que muchas veces creemos, ¿no? Si creo lo suficiente, voy a tener una bendición constante. Los herejes del Evangelio de la Prosperidad es lo que decían. Es que no tienes porque no tuviste fe suficiente, te decían. No, no funciona así. Es una masterclass divina. Es Dios dando una clase diciendo esto. Dios está enseñando que la provisión es buena, pero no es suprema. La vida del alma lo es. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Aunque puedo resolver todos tus problemas, siempre vas a tener una necesidad más profunda. La realidad del alma. La vida y la muerte. Si sabes que todas las personas que Dios decidió sanar milagrosamente hace 200 años, hoy están muertos, ¿no? Si sabes que todo ese dinero que Dios proveyó en respuesta a oraciones para resolver un problema ya se acabó, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Si sabes que la vida pasa y sus deseos y que es como una neblina y siempre hay algo más importante que sigue ahí. Y que a veces no tenemos en cuenta porque vemos a Dios como de manera utilitaria. Es cómo me funciona Dios en esta etapa de mi vida. Y hay algo más profundo que la sequía de la harina y el aceite. Y Dios enseña a través de estas cosas. Y creo que el que mejor lo puede decir es el maestro C.S. Lewis, probablemente de los mejores pensadores cristianos de toda la historia. Y él tiene un libro que se llama El problema del dolor, que es una tesis de cómo funciona el dolor desde la perspectiva de Dios. Y te voy a poner algunas cosas que extraigo de ahí. Dice, el espíritu humano ni siquiera intentará renunciar a su voluntad mientras todo parezca ir bien. Ahora bien, tanto el error como el pecado tienen esta propiedad. Cuanto más profundos son, menos sospecha su víctima de su existencia. Son maldad enmascarada. Te lo voy a leer, me encantaría, digo, yo sé que tómale foto o algo, pero no me puedo quedar ahí. Podemos descansar tranquilos en nuestros pecados y en nuestras estupideces, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es el grito de Dios para nosotros que estamos dormidos. Dice él, si la primera y más baja operación de dolor destruye la ilusión de que todo está bien, esta es la primera y más baja operación del dolor, destruir la ilusión de que todo está bien. La segunda destruye la ilusión de que lo que tenemos, gracias amigo, de lo que tenemos, ya sea bueno o malo, es nuestro y suficiente. Todos hemos notado, dice C.S. Lewis, todos hemos notado lo difícil que es volver nuestros pensamientos hacia Dios cuando todo nos va bien, cuando no escasea la harina y el aceite, ¿no? Y cierro la cita. Como dice San Agustín en alguna parte, Dios quiere darnos algo, pero no puede porque tenemos las manos ocupadas. No hay dónde ponerlo. O como dijo un amigo mío, consideramos a Dios como un aviador considera su paracaídas. Está ahí para emergencias, pero espera no tener que usarlo nunca. Dios es eso muchas veces.
Y cuando escuchamos esto nos quedamos con la harina y el aceite. Y muchas veces Dios es ese que quiero que resuelva mi problema, que quiero que me saque de mi crisis, que quiero que me responda a esto, que me ayude en esto. Y es un paracaídas. Yo sé que ahí está por cualquier problema, pero espero no tener que necesitarlo. Y viene un trancazo, y viene un golpe. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere apuntarnos a un mayor milagro, a algo más importante y más glorioso. Ver a Dios resucitando, ver a Jesús resucitando. Y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Entonces llega Elías a esa casa, trae bendiciones, pero luego trae un mal. Te quiero mostrar una foto. Es una foto mía de mi teléfono, la saqué de mi carrete. ¿Sí sabes que ese es el lugar, no? ¿Alguien sabe qué es ese lugar? El Estadio Centenario, antes de que lo remodelaran, ¿no? Bueno, muchos no saben, pero yo era el capellán de los Olmecas, es decir, yo era el pastor de los Olmecas. Hay un ministerio que se llama Baseball Chapel, que básicamente cada semana yo iba a predicar el evangelio al vestidor de los Olmecas, del local. En esa misma vuelta pasabas al vestidor visitante y la tercera era los umpires, ¿no? En un cuartito que está ahí al final, horrible, sí. Te quiero contar cómo está ese lugar. Bueno, estaba. Obviamente eran los tiempos cuando nadie iba, sí. Nadie iba, nadie de ustedes me quiso acompañar nunca. Si lo dijera ahorita, todos dijeran: sí, dame boletos, pastor. ¿Sí? Era cuando literal habían 3 personas, un señor sin camisa vendiendo refrescos en las gradas, feísimo el estadio, ¿no? Pero bueno, llegué yo y entonces llegaba con mi Biblia, con otro hermano, y pues raro, ¿no? Pero no escuchaban. ¿Cuál fue el problema, sabes? ¿Por qué te cuento esto? Ya no estoy ahí. Porque cuando yo llegué les estaba yendo muy bien, muy bien. Apenas llegué, hermanos, comenzaron a perder los canijos. Bueno, una semana los barrieron en casa. Pues yo dije: no, pues Dios quiere usar quizás la derrota. Siguiente semana, no hombre, ya cuando era el mes, ya el rumor estaba ahí. Este canijo trajo el mal, ¿sí? Y obviamente sí, algunos pedían oración, ayuda, pero yo me sentía muy incómodo, porque llevaba 3 meses ahí, básicamente la ruina fui yo. Bueno, se acaba mi participación ahí y viene el señor Bremer de Monterrey, resulta que al presidente le gustaba el béisbol, empiezan a invertir y el boom otra vez. Casi como me fui, llegué yo, mal. Me fui, les comenzó a ir bien. Y puedo entender esa sensación de que tú quieres que sea visible y explícito que la presencia de Dios en un lugar genera resultados, pero va mucho más allá, hermanos. Va mucho más allá la historia de cómo Dios opera. Piensa en Elías. ¿Cómo debe sentirse este hombre? Porque lo de él está mucho más tremendo. La idea de que Dios no tuvo efecto era increíble. Era así como, no que Dios obraba. Imagínate. A esas alturas él ya seguramente tenía afecto por ese niño, por ese muchacho. Imagínate la sensación de frustración. Pero él hizo lo que hace un hombre de Dios en crisis: clamar al Señor. Clamar al Señor. Te quiero contar, ¿podemos poner la imagen? Me puse a generar esa imagen de un recuerdo que tengo, un recuerdo muy privado.
y que era privado hasta hoy, probablemente lo había contado, no lo sé. Pero nuestra familia hace años vivió una experiencia de una primita mía se enfermó de leucemia, la hija de nuestros hermanos Juan Luna y Nercy. Juan sirve en guitarra, y Nercy la viste hoy en anfitriones, hermanita de mi prima Nercy. Y fue una leucemia y fue un proceso impresionante, doloroso, complicadísimo. Pero Dios hizo un milagro increíble, hermanos. Uno de esos milagros, no te lo voy a contar, pero de esas cosas que enchinan la piel, cuando pasó, fue increíble. Y Dios nos regaló una de las mejores experiencias, vivir un milagro de los que veías en la Biblia, milagros de esos, no hay esperanza, y al día siguiente Dios había hecho algo increíble a través de un trasplante de médula, una donación que no pegaba y que de repente Dios fue bueno y Dios nos regaló un tiempo de victoria, de celebración de ese milagro, pero porque Dios es un Dios de misterios, tiempo después se vuelve a enfermar mi primo, recae, pero de una manera fulminante, ¿sí? Y el Señor decide llevársela. Yo recuerdo, estaba en Lohat, estaba en clases. Yo ese día iba a ir a visitar a mi prima, recuerdo, allá al hospital. Y voy, y recuerdo ir en el taxi y llegar y ver ya a mis tías, las hermanas de mi abuelita y sus hermanas siempre están ahí en unas sillitas, y a toda la familia, el escándalo. Y me dicen, ya murió Marianita, me dice. Y obviamente, pues yo no sabía qué hacer. Y recuerdo en el hospital del niño, no sé cómo sea ahorita, pero había como una vía de autos y había una banquetita. Y recuerdo yo irme caminando y ver a mi papá hacia lo lejos, en una banquetita en el suelo, pues, una banqueta baja, de hecho. Y me quiero acercar para preguntar qué pasó. Y eso es lo que vi. Veo a mi papá viendo hacia el piso, llorando obviamente mal. Y me acerco y yo escuchaba que mi papá decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Decía. ¿Por qué hiciste esto? Y obviamente yo no interrumpí. Pero, ¿sabes? No era un reclamo. Era como una plática de mi papá. Como diciendo, ¿cómo crees, Dios? Él era el pastor de la familia, ¿sabes? Era el que guiaba a la familia a través de la fe. Y pienso en mi papá como Elías, como diciendo, ¿cómo, cómo cuento esta historia desde una perspectiva de que tú sigues siendo fiel y sigues obrando? Recuerdo ver eso y quedar marcado, tanto que lo tengo muy claro en mi memoria ese instante. Pero escucha esta historia. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta historia que te acabo de decir termina con una muerte de una niña de 10 años. Pero hay otra historia, tiempo atrás, de una niña que la habían desahuciado y Dios escuchó y sí hizo el milagro. Y se nos olvida que Dios sí hace estas cosas, que Dios sí contesta oraciones. ¿Por qué tenemos la tendencia a olvidarnos de esta asombrosa realidad de un Dios haciendo milagros? ¿Para qué Dios hace milagros? Es la pregunta. Porque te quiero decir algo, aunque nosotros pensamos en el milagro como el fin último, el milagro no es el fin último, el milagro es el puente para llevarnos a algo más importante, mucho más grande. Porque de nuevo, si entiendes que este niño resucitó, pero entiendes que este niño murió, ¿verdad? Tiempo después. C.S. Lewis decía que Lázaro fue el primer mártir en la Biblia. ¿Por qué? Porque murió por Cristo
y recibió muerte 2 veces. Es decir, Lázaro volvió a morir. Y todas las personas que han sido sanadas en un hospital murieron o van a morir, y todos vamos a morir. Pero hay algo más importante, más grande y más glorioso, a lo que nos apuntan las señales y prodigios de Dios contestando, transformando, restaurando, sanando, proveyendo esas obras de Dios poderosas en nuestras vidas. Dice Hebreos 2:4, ahí explica el propósito. Además, Dios confirmó, está hablando del mensaje, el mensaje del Evangelio. Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el propósito de los milagros entonces, confirmar el mensaje. ¿Por qué algunos profetas en el Antiguo Testamento hacían milagros? Para que se confirmara que ellos hablaban de parte de Dios en un mundo que solo creía a través de señales. ¿Cuál es este mensaje que confirman estas obras poderosas de Dios? Estas operaciones del Espíritu Santo. Este es el mensaje. Dios salva a los pecadores por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, y nos da nueva vida mediante el poder del Espíritu, para que vivamos por fe en sus promesas. Esta es la premisa. Si Dios no miente, el Evangelio es verdad. Y escúchame, si el Evangelio es verdad, todas las promesas de Dios son sí y amén. Si el Evangelio es verdad, tenemos vida eterna. Si el Evangelio es verdad, escúchame esto, si el Evangelio es verdad, mi prima Mariana no murió. Mi prima Mariana está viva en la vida eterna. Y Dios es verdad. Y Dios no miente. Si Dios es verdad, y lo confirmó por cómo transformó a esta persona que parecía perdida, su mensaje entonces es verdadero. Si Dios es verdad porque yo estuve orando por una respuesta y Dios lo contestó, entonces todo lo demás en su palabra es cierto. Su palabra entonces no falla. Entonces vale la pena confiar en sus promesas, vale la pena vivir para Él, vale la pena caminar en obediencia. Porque familia, este es el verdadero milagro en esta historia. El versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora sé que Dios es veraz. Ahora sé que Dios es real. Entonces no queremos una vida que diga Dios me ayudó, sino una vida que grite Dios me salvó. Levanta tu mirada, pide a Dios ojos de fe para ver que hay cosas más importantes que debemos anhelar que un rescate temporal. ¿Son necesarios? Claro. Pero la vida eterna, pero la salvación. Mira, el milagro más grande no es que Dios resuelva nuestras circunstancias, sino que nos salve del pecado. Porque en ese milagro recibimos a Cristo, y con Cristo todas las promesas de Dios. ¿Sabes qué es ser hijo de Dios? Es uno de los regalos de seguridad, de paz, de gozo más increíbles que podamos tener. Dice Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Dónde necesitas ver a Dios obrar un milagro? Te voy a dar la respuesta que vas a poder replantear la pregunta. ¿Dónde tú ves muerte? ¿Dónde tú vives sin esperanza? Sabes, en mi experiencia pastoral, mucha gente
necesita un milagro en realidad en su vida espiritual, con un pecado que no logran vencer, con un hábito que no logran superar. Y viven en muerte, viven en derrota. Para esas personas eso ya está muerto. No hay forma de que eso cambie. Han perdido toda esperanza. Mucha gente está tan arruinada económicamente que es como básicamente su vida consiste en jinetear dinero hasta que se acabe y muramos. Otros en su matrimonio básicamente es como, pues ya ni oro por eso, es como, ya está pues. Tuvimos nuestros momentos de gloria, pero es lo que hay y estoy resignado. Nunca recuperaremos o nunca tendremos lo que Dios se supone que quería para nosotros. Muchos tienen hijos perdidos, muy perdidos. Otros viven en la desesperanza de cosas en su vida. Otros tienen enfermedades o tienen familiares enfermos. ¿Sabes qué? Es que ya fui a todos los doctores, ya hice todos los estudios. Quizás solamente tengo que buscar una calidad de vida y listo. Mira, ¿cuál es el propósito de la sequía? El propósito de la sequía es romper nuestros ídolos, romperlos hasta dejarnos vacíos. Y solo desde ahí llevarnos a la fe que estimula la obediencia al Señor. Dios te va a golpear, ¿sabes? Y te va a quitar esos ídolos que hacen que tú sientas que todavía puedes. Es decir, ese puñado de harina, ese poquito de aceite. No. Esa fe que Él quiere estimular hoy tiene que descansar en que en Cristo podemos tener esperanza de resurrección y salvación de la muerte espiritual y la sequía. Y de nuevo, resurrección literal, estoy apuntándote a la resurrección final, que es la esperanza gloriosa del cristiano, vernos todos de nuevo resucitados en el futuro. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Pero muchas veces tú necesitas ya un rescate aquí. Un rescate hoy. Estás en la sequía, te queda un puñado de harina. Dios, necesito que vengas y rescates. Dios, necesito que vengas y resucites. Esto está muerto. Resucítalo. Salva. Sácame de esto. Necesitas tener fe de nuevo. ¿Por qué? Porque en medio de la sequía, este milagro, escucha, este milagro en medio de la sequía, ¿de qué milagro te hablo? La viuda de Sarepta. Nos apunta hacia Jesús, el verdadero profeta, el que resucita muertos porque Él mismo venció la muerte. Pero su obra es más grande y duradera y profunda. Resucitar de la muerte espiritual, y en Él todas las promesas son sí y amén. Eso lo dice la Biblia, 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, en Cristo, escucha esto, todas son sí. Dios, ¿puedes proveerme lo que necesito para vivir? Sí. Dios, ¿puedes terminar la obra que un día comenzaste? Sí. Cualquier cosa que sea una promesa, la respuesta es sí. Por eso, también por medio de Él, es nuestro amén. ¿Sabes por qué decimos amén cuando terminamos de orar? Es la declaración, así sea. ¿Y por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Porque lo que hizo Él fue comprar todo eso para nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios nos lleva a la sequía? Porque necesitamos levantar nuestra mirada, ¿sabes? Y ver a Dios obrar de nuevo. Y si en la sequía, escúchame, y si en la sequía no solo viste harina y aceite, no.
Gloria a Dios por la harina y el aceite que Él multiplica. Si en la sequía también, y sobre todo, te encuentras a Jesús, entonces la sequía cumplió su propósito. Vamos a poner un video, porque esa historia que te conté ahora es de mi papá y mi prima, es de la perspectiva de mi padre. Pero el año pasado en nuestra conferencia de Mujeres Quebrantada grabamos el testimonio de su mamá, de mi tía Nercy. Te puedo decir, es increíble. Hay cosas que a mí como pastor, esta semana Dios me confirmó a través de vidas. Escúchame, a través de vidas. Yo esta semana llegué a casa, mi esposa es testigo, diciéndole, Dios es real, su palabra es poderosa. Ver vidas transformadas, vidas cambiadas, es como, o sea, podemos confiar en Él. Gente que se salva, gente que abandona pecados, matrimonios que se salvan de la destrucción. Y para mí ver a mi tía es una de las personas más risueñas que existen, de verdad. A veces la tenemos que calmar, de hecho. Y ver a mi tío Juan sirviendo acá, y ver a mi prima, son una de las familias más divertidas. Pero no siempre fue así, ¿sabes? Y Dios usó eso para hablarle a muchas personas, y hoy es la confirmación de que una sequía de ese calibre también puede hablarnos 2025. Así que vamos a ver este video y después vamos a cantar. Mi nombre es Nercy y hoy quiero compartir con ustedes una de las experiencias más difíciles de mi vida. Hace 16 años me tocó perder parte de mi corazón, de mi vida entera. Mi niña Marianita fue diagnosticada por una leucemia bifenotípica y en menos de 3 años partió con el Señor. Mi quebranto empezó exactamente el 11 de enero del 2006 cuando me dan el diagnóstico de la leucemia. No lo podía yo creer porque ella era una niña muy sana, muy fuerte, deportista, y de pronto que me dijeran que tenía leucemia para mí no era real. Ahí empezó mi quebranto y empecé a darme cuenta de la soberanía de Dios y que sin Él no somos nada. Lo más difícil de esta experiencia sucedió el 29 de mayo, cuando el Señor decidió llevarse a Marianita, pero realmente creo que tuve muchos momentos difíciles. Luego Dios me fue regalando pequeños milagros durante todo el trayecto y esperanzas y muestras de misericordia, con ella principalmente, llevando esta enfermedad de una manera tan bonita, si se pudiera decir, con tantas ganas por vivir, por luchar y por enseñarnos. Creo que el momento más difícil definitivamente fue el día que ella fallece. Sin embargo, me dejó un hermoso regalo, me mostró el cielo. Minutos antes de partir, se despidió de nosotros y nos dijo que el Señor le estaba preparando una fiestecita y que se iba a ir. Literalmente se despidió y me mostró el cielo. Me dijo que había muchas personas de blanco esperándola y sonreía. Dentro de lo más duro, me dio ese regalo el Señor de abrirme los cielos a través de esa visión que tuvo Marianita. Fui quebrantada, no podría decir cuántos años después de que ella fallece, pero fueron muchos. Todos los días me levantaba yo con el deseo de salir adelante y otra vez. Sin embargo, puse mi vida en las manos de Dios y dije, Señor, aquí estoy. Ya perdí a mi hija, ahora no quiero perder a mi otra hija, no quiero perder a mi familia y no quiero perderme yo, porque quiero encontrarme con ella en esa fiestecita. Me enojé con Dios, claro que me enojé con Dios. Le reclamé también. Y siempre he dicho que tengo una lista para que el día que yo llegue se las haga, aunque creo que llegando allá no voy a poder hacerle nada de preguntas. Pero
Si alguien ha estado quebrantado, sabe que hay momentos en que quisieras que Dios viniera y te contestara cada una de esas preguntas y de esos reclamos, donde yo le dije, ¿por qué ella? ¿Por qué yo? Así de arrogante era, ¿por qué yo? Hasta que Él trabajó conmigo y me enseñó que en la humildad yo iba a encontrar la respuesta a estas preguntas. Yo creo que durante todo este tiempo yo no me di cuenta que podía haber un fruto de esto. O sea, ¿cómo puedes pensar que puede salir algo bueno de esto? No pasa en tu mente. Pero día a día fuimos notando como familia que Dios tenía este plan maravilloso para nosotros. Y se los digo, si a mí me dieran a elegir una nueva vida, una nueva historia, la volvería a elegir aún con este dolor. Y hoy en día, cualquier persona que yo veo que tiene un dolor de cualquier tipo, yo solo les digo, agárrense de Dios, porque de otra manera puedes sobrevivir, pero no volver a vivir una vida plena, la cual hoy tengo por Él y para Él, porque en sus manos estamos y en medio de cualquier situación, Él me ha sacado adelante, ha sacado a mi esposo y ha sacado a mi niña más pequeña, que dentro de todo esto estaba siendo también quebrantada. Y Dios también la usó a ella para hacer luz, para darle vida a su hermanita a través del trasplante un año más y para hoy ser una niña fuerte y no perder a las dos como era mi miedo en algún momento, ¿no? Porque dentro de todo el proceso las dos estuvieron en riesgo al ser ella la donadora y Dios me mostró que podía ser la donadora y podía ser una niña fuerte, inteligente y sana emocionalmente, aún pasando por este proceso. Entonces el milagro ha sido maravilloso, ha sido difícil, ha sido duro, pero hoy en día puedo decir, sigo creyendo en los milagros. Los milagros existen y cuando somos quebrantadas, los milagros llegan. Señor, este tipo de historias nos recuerdan algo, Padre, que en medio de la sequía podemos llevarnos algo mucho más grande, que es harina y aceite, que es la respuesta de lo visible, Dios. Y nos recuerdan que hay algo más profundo, más grande, algo eterno que estás construyendo siempre detrás de estas historias, Señor, que es encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por demostrarnos que tú obras y nos reconectas con la fe en medio de la sequía y en medio de circunstancias difíciles. Te pido que traigas fe y esperanza para aquellos que han perdido la esperanza en áreas de su vida, en áreas espirituales, en lo privado, en lo íntimo, también en áreas como la economía, aquellas familias que tienen familiares no creyentes, no salvos, hijos alejados, hijos perdidos, aquellos que están pasando problemas de salud serios. Padre, recuérdanos que tú sigues allá en tu trono, gobernando soberanamente, providencialmente moviendo todo acá en la tierra, para que detrás de cada circunstancia podamos verte a ti, Dios, podamos encontrarnos contigo y conocer la gracia, esa gracia que puede hacer que vidas se restauren después del dolor, de la dificultad, pero esa gracia que resucita, que trae vida, que trae transformación, que trae esperanza, que trae aliento, que trae algo más, Señor. Así que
Ayúdanos a terminar este servicio declarando, y quizá después de mucho tiempo, quizá por el estupor de la derrota, por el estupor de la desesperanza, no lo hacíamos, declarando de nuevo que tú puedes, Dios, que tú puedes salvar, que tú puedes transformar, que tú puedes restaurar, que tú puedes traer vida nueva, que tú puedes hacer lo que parece que no se puede hacer, que tú sigues obrando milagros. Quizá tiene mucho tiempo que no declarábamos esta verdad bíblica, que no cantábamos esta verdad, pero ayúdanos a creerlo, a afirmarnos y salir de aquí con nuestro corazón lleno, Padre, con una fe que ha sido estimulada hoy. Como a través del dolor tú hablas para que podamos recibir todo lo que quieres darnos, Señor. Gracias por tu palabra hoy, Padre. Completa tu obra en cada persona aquí que lo necesita de una u otra manera, Padre. En el nombre de Jesús oramos, y tu iglesia dice amén. Iglesia, nos ponemos de pie y terminamos declarando esta verdad.